Área del triángulo. El área comprende la superficie o tensión dentro de una figura. Hoy abordaremos respecto a los triángulos. Veamos un primer caso, en que me den los datos de su base y su altura. Eso sería entonces el área del triángulo, base por altura sobre 2. Veamos un ejemplo. Calcular el área de un triángulo de base 24 centímetros y altura 8 centímetros. Ubicamos los datos en nuestra figura y para calcular su área hacemos uso de la fórmula en mención y al reemplazar los datos tendríamos 24 por 8 entre 2, cuya área sería 96 centímetros cuadrados. Hay que precisar que los triángulos pueden variar según sus tipos. Entonces veremos siempre el producto de la base o la altura sobre 2. Hay triángulos, por ejemplo, obtusángulo, cuya altura va a ubicarse en la parte exterior. Recuerda siempre que la altura forma con la base un ángulo de 90 grados. Y también será igual el área, base o altura sobre 2. Puede ser que el triángulo esté ligeramente en cierto giro. Igual tendría que tener la medida de su base o la altura sobre 2. Recuerda que la altura debe formar una medida de 90 grados con su base. Veamos ahora otra relación. Para el triángulo equilátero, dado que sus lados tienen igual medida, son congruentes, su fórmula de área se determina por lado cuadrado raíz de 3 sobre 4. Veamos un ejemplo. Calcule el área de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado. Ubicamos los datos en nuestra figura y haciendo uso de la fórmula reemplazamos la medida de su lado, que es 12, elevando al cuadrado sería 144, entre 4 nos da 36 por raíz de 3 centímetros del cuadrado. Hay un tercer caso en el cual solo me dan las medidas de los lados del triángulo. Tendríamos que recurrir al teorema de Herón. Herón pudo determinar que también el área de un triángulo es posible encontrar haciendo uso de las medidas del semiperímetro multiplicado por la diferencia con cada uno de sus lados. Veamos un ejemplo. Calcular el área de un triángulo cuyos lados miden 6, 8 y 10 centímetros. Ubicamos las medidas de nuestro triángulo y para hacer uso de la fórmula de Herón necesitamos encontrar el semiperímetro, que está dado por la suma de la medida de los lados entre 2. Nuestro ejemplo sería 6 más 8 más 10 entre 2. Eso nos sale 12 centímetros. Ahora sí, ya podemos hacer uso de esta fórmula al reemplazar en vez de P 12, en vez de A 6, en vez de B 8 y en vez de C 10. Haciendo los cálculos de ecuaciones combinadas presentadas en el ejemplo,
tendríamos que encontrar la raíz cuadrada de 576, que es igual a 24 centímetros cuadrados.